En la clase de hoy de Historia del Arte y la Cultura de FOBA vamos a transitar las últimas décadas del arte argentino durante el siglo XIX. Si nosotros retomamos lo visto en clases anteriores, estuvimos analizando que el arte argentino tuvo, podemos definir arte argentino justamente a partir de la independencia de 1810, y a partir de ese entonces vimos cómo nuestro país se fue desechando del modelo colonial de origen español en favor de la incorporación de un modelo de tipo francés con influencias del neoclásico y el romántico. Estas influencias las vamos a ver especialmente en la arquitectura, en la pintura. También vamos a encontrar muchas producciones visuales de carácter costumbrista. Este tipo de desarrollos los ubicamos entre 1810 y hasta la década de 1860 inclusive. A partir de la década del 70, lo que vamos a ver justamente es la incorporación de una serie de elementos que van a ser de gran influencia para lo que se dio a llamar la generación del 80. La generación del 80 en el campo de las artes visuales va a estar vinculada con una serie de artistas, en general de clase burguesa. Muchos de ellos eran hijos de inmigrantes, y los hombres de esta generación confirieron a su época un carácter definido, pragmático, europeizado, pero a la vez enraizado en lo nacional. El liberalismo conservador era la ideología dominante, y el cosmopolitismo constituyó un valor deseado para estas élites cultural porteña que admiraban justamente los modelos estéticos europeos basados en las tradiciones academicistas. Y en este sentido, como decíamos, hacia la década del 70 vamos a ubicar a la figura de Juan Manuel de Blanes. Juan Manuel Blanes es un artista de origen uruguayo, pero que tuvo una formación europea, y al regreso de su formación europea él arriba a Buenos Aires y da a conocer una serie de producciones que van a ser muy bien ponderadas por los artistas que luego van a configurar la generación del 80. Juan Manuel Blanes se convirtió en el pintor oficial del general Urquiza, quien lo contrata para la decoración del oratorio del Palacio San José, y a partir de allí entonces se transforma en el cronista de la epopeya de este gran caudillo argentino. En este caso vamos a ver que Juan Manuel Blanes pinta distintas escenas de batallas justamente llevadas adelante por Urquiza, con un carácter, podríamos decir, panorámico desde el punto de vista del encuadre y la composición. Vamos a ver que una parte de esta producción de Juan Manuel Blanes, vinculada a Urquiza, se encuentra hoy en lo que es el Palacio de Urquiza en la provincia de Entre Ríos. Se puede visitar y allí podemos apreciar muchas de las producciones de estos grandes lienzos, como decíamos, que son crónicas de batallas. En el caso del oratorio, que fue justamente el espacio donde había sido contratado Juan Manuel Blanes por Urquiza, vamos a encontrar en su interior pinturas de carácter religioso que acompañan y se integran a la arquitectura. Como ya mencionamos antes, Juan Manuel Blanes fue un personaje destacado por su formación europea en términos de producción pictórica, y cuando regresa a Buenos Aires, él presenta una obra que se llamó Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Esta obra se va a convertir en el ideal del artista erudito de fines del siglo XIX, con una gran fidelidad a la escena, la reconstrucción histórica y la teatralidad de los gestos. Asimismo, va a ser muy bien tomada por la clase burguesa que se ubicaba, en la ciudad de Buenos Aires. Y, como decíamos, Juan Manuel Blanes se transforma en un modelo a seguir. Por esta razón, vamos a ver que hacia la década del 80, como ya mencionamos, va a confluir una cantidad de artistas quienes van a unar sus intereses en favor de crear un grupo que se va a llamar Sociedad de Estímulo de Bellas Artes.
La Sociedad Estímulo de Bellas Artes se crea el 15 de enero de 1877 y vamos a ver entre sus principales integrantes a los italianos Agugliari, Manzoni y Romero, así como también los hermanos Sivori, Schiaffino, Murature, Santiago Vaca y Guzmán, entre muchos de sus integrantes originales. Le debemos a la Sociedad Estímulo de Bellas Artes la conformación de las primeras instituciones del arte en nuestro país. A partir de la creación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, se van a confluir allí todos los intereses de la sociedad artística porteña. Por lo tanto, desde la Sociedad Estímulo se va a crear la Academia Libre en el año 1878, destinada a los estudios del natural y de la estatuaria. En este caso, Romero se hizo cargo de la enseñanza de la Academia Libre y luego le siguieron De la Valle y Giudici. La Academia Libre se va a transformar entonces en un espacio académico de gran importancia dentro del marco de la generación del 80. Asimismo, dentro de las políticas que van a impulsar estos artistas, va a ser un sistema de becas. Los artistas de la generación del 80 van a entender que el arte que necesitaba la sociedad porteña era un arte europeizado, un arte que pueda presentar la calidad, digamos, de la tradición clásica. Por esta razón, la Sociedad Estímulo se va a ocupar de crear un sistema de becas y, como decíamos, un sistema de becarios que van a viajar justamente a Europa para su formación. La propuesta entonces era poder recibir el influjo de las academias clásicas europeas para luego regresar al país con esta formación. Vamos a ver entonces que a partir de ahí muchos de los artistas que integraron la generación del 80, como Sivori, Ballerini, De la Valle, Rodríguez Echar, Schiaffino, Correa Morales, a su regreso, que va a ser a fines del siglo XIX, se van a ubicar todos ellos en Buenos Aires luego de haber recibido esta formación de carácter europeo. Por lo tanto, las producciones que van a caracterizar a estos artistas de la generación del 80 van a estar vinculados a temas históricos, costumbristas, militares, de estilo verista, naturalista y también pintoresquista. Y como ya dijimos, todos ellos con las influencias del arte europeo, especialmente las influencias del arte italiano clásico, y en algunos casos, algunos artistas, en lugar de viajar a Italia, que fue el caso de la mayoría, viajaron a París. Y en este caso, sí, a fines de siglo, muchos de ellos recibieron, además de una formación europea, una formación vinculada a las vanguardias artísticas que allí se estaban desarrollando. Por lo tanto, vamos a encontrar allí algunos matices entre los artistas que tuvieron su formación en Italia, de carácter mucho más clásico y academicista, respecto de los artistas que tuvieron su formación en París, y por lo tanto van a introducir algunos elementos, como ya dijimos, de carácter vanguardista. Entre los artistas de la generación del 80 merecen especial atención Reinaldo Giudici, que es de origen italiano y que, bueno, va a ser becado por el Ministerio de Instrucción Pública para estudiar en Roma. Y entonces vamos a ver de Giudici algunas obras famosas como La sopa de los pobres, que es una obra que está pintada en Venecia, seleccionada para la sección italiana de la Exposición Internacional de Bellas Artes de Berlín. Y como vemos, es una obra de carácter costumbrista, que en un punto narra la miseria, el desamparo, ¿no?, de las clases populares. Asimismo, Reinaldo Giudici, por ejemplo, presenta una obra que va a ser donada al Congreso, donde, bueno, justamente presenta al general San Martín en el Congreso de 1818 a través de esta pintura que, como ya dijimos, fue donada por Giudici como una forma de devolver todo lo que el país le había dado a través de la beca. Otro de los artistas destacados dentro de esta generación es Eduardo Sivori. Va a ser, como dijimos, un artista de los pocos que va a viajar a París, y entonces vamos a ver que a su regreso trae algunas influencias del impresionismo y del simbolismo. Eduardo Sivori se va a convertir en promotor en 1905 de la nacionalización de la Academia de Bellas Artes, que había sido creada por la Sociedad Estímulo, y a partir de ahí entonces
Como dijimos, la Sociedad Estímulo se nacionaliza a través de una Academia de Bellas Artes. Una de sus obras más famosas, El despertar de la criada, es una obra que fue muy bien recibida en el Salón de París, pero que resultó muy cuestionada cuando esta obra fue presentada dentro de la sociedad porteña, que era una sociedad que claramente no tenía el desarrollo de la sociedad europea, sobre todo en el campo del arte, y que por lo tanto, digamos, no estaba preparada para recibir obras que introducen, como esta, algunos aspectos de realismo social y que claramente muestra el mundo del trabajo, muestra una mujer obrera, que está, digamos, corrida de los conceptos clásicos de belleza y que por lo tanto, como ya dijimos, va a generar mucha discordia, digamos, por parte del público porteño. Vamos a ver algunas otras obras de Eduardo Sívori, hasta poder ver justamente producciones que se acercan a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde vamos a ver la influencia impresionista, la presencia lumínica y producciones que tienen un carácter, como decíamos, más moderno. Importante entender que el abordaje del paisaje para la generación del 80 no era simplemente un género que podríamos decir costumbrista, sino que el paisaje tenía que ver con la esencia de lo nacional. Por lo tanto, de alguna manera, se transforma en uno de los grandes leitmotiv de los artistas de la generación del 80. Entre ellos vamos a tener a Graciano Mendilarzu, quien realiza distintas obras de carácter costumbrista especialmente, y a él le debemos la decoración de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que se conforma de 9 retratos de prohombres, 11 alegorías y distintas decoraciones que se encuentran en este recinto. Otro de los grandes artistas de la generación del 80 va a ser Ernesto de la Cárcova. Discípulo de Romero, fue también docente en la Universidad de Buenos Aires. Él va a viajar a Europa, como ya mencionamos, becado justamente a través del sistema de becas argentino. Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires. A él le debemos una de las obras más emblemáticas del campo del arte argentino. Se trata de Sin pan y sin trabajo, una obra de realismo social que Ernesto de la Cárcova pinta en Italia, pero realiza allí el boceto, y cuando viene a la Argentina y pretende realizar la versión definitiva de la obra, bueno, esta obra entonces en ese contexto va a incorporar algunos elementos de la realidad nacional vinculado a la condición social y a las huelgas. Ernesto de la Cárcova fue un artista que no tuvo una producción tan profusa en términos de producción artística. Vamos a ver que sus obras de principio del siglo XX son obras que van a introducir la concepción luminarista propias del posimpresionismo. Pero el rol de Ernesto de la Cárcova se destaca en su vinculación con las diferentes instituciones del arte. Vamos a ver el medallón de plata que diseña Ernesto de la Cárcova para 1910 como alegoría del centenario de la Revolución de Mayo. También a él le debemos el diseño de la Universidad de Buenos Aires, el isólogo que representa esta institución, y uno de los aportes institucionales más importantes de Ernesto de la Cárcova fue la creación de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación, que se crea hacia 1923 y llevó su nombre durante toda su existencia hasta que en diciembre de 1996 la Escuela Superior de Bellas Artes pasa a formar parte del entonces Instituto Universitario Nacional del Arte, hoy Universidad Nacional de las Artes. Esta escuela, que fue creada por Ernesto de la Cárcova, fue pensada con justamente una concepción académica donde se crea un museo de calcos y escultura comparada que se transformaba en un insumo académico, ya que en aquella época la forma de estudio para las artes visuales se basaba en la observación del natural, el uso de modelos y también en la observación a partir de distintos tipos de yesos, como estos que estamos viendo aquí, que son reproducciones de grandes obras de la historia del arte. Otra de las grandes personalidades que integraron la generación del 80 es Eduardo Schiaffino, que tuvo su formación en París y que a su vez a él le debemos, ¿no?,
incorporación de la crítica profesional, la crítica artística dentro de la prensa nacional. Publicó en el diario los primeros apuntes sobre el arte en Buenos Aires, luego abordó la crítica de arte del diario La Nación y fue, sobre todo, ¿no?, su obra más importante es la creación del Museo Nacional de Bellas Artes en el año 1895 y fue su director hasta 1910. A Eduardo Schiaffino le debemos algunas de las obras más importantes como Reposo, una obra que generó mucha inquietud en el público porteño porque presentaba una gran ambigüedad que era, digamos, intolerable para los ojos del público de la época. Se trata de un desnudo visto de espaldas que para el público de la época parecía ser muy andrógino, es decir, era un desnudo que no parecía identificar si era un hombre, si era una mujer. Esto, como decíamos, trajo muchas críticas negativas y esta obra se convirtió en una de las obras más polémicas hacia fines del siglo XIX. Otro de las artistas que pertenecieron a este grupo, Ángel de la Valle, con formación recibida en Italia, Ángel de la Valle va a realizar una de las obras también más paradigmáticas de esta generación y que, a diferencia de Reposo, La Vuelta del Malón fue una obra bien recibida por el público porteño, ya que era una época donde el malón ya no representaba una amenaza para la sociedad, ya habían sido reducidos, ya se había producido la conquista del desierto, y si bien en esta obra pareciera que el malón es triunfante, hay una conquista cultural que se produce a través de esta obra, ya que los indios están representados con un criterio totalmente europeizado. Razón por la cual, como decíamos, va a ser una obra muy bien recibida por el público porteño. A esta obra de La Vuelta del Malón, que tiene su boceto más pequeño, que también se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes en su sede de Neuquén, le podemos dar continuidad a otras obras también de Ángel de la Valle vinculada al paisaje. Como ya dijimos, el paisaje para los artistas de la generación del 80 no solamente representa, ¿no?, parte de las vistas de nuestro país, sino por sobre todo representa la esencia de lo nacional. Y en el ámbito de la escultura vamos a mencionar dentro de la generación del 80 a los artistas Lucio Correa Morales, quien junto a Cafferata se van a transformar en los primeros escultores argentinos que forman parte de la fundación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Van a viajar a Italia para su formación y que por supuesto allí van a incorporar y adoptar los criterios academicistas de la estatuaria antigua, el florecimiento de la alegoría y también los retratos de los prohombres. En ese caso le debemos a Lucio Correa Morales el conjunto escultórico de La Cautiva, que se encuentra en Plaza Francia, en Recoleta, el famoso Abel, que recibió un premio, una medalla de plata en la Exposición Internacional de San Luis. Vemos también obras como El Triunfo de la Verdad y, como ya mencionamos, además de Lucio Correa Morales, Francisco Cafferata va a ser otro de los grandes escultores de esta generación. A él le debemos, por ejemplo, grandes monumentos como el monumento al almirante Brown en la ciudad de Adrogué, provincia de Buenos Aires, el monumento a Belgrano, del cual se hicieron varias copias, varios ejemplares, uno de ellos para Tucumán y otro para Salta. Y también Francisco Cafferata tomó temáticas menos institucionalizadas, como por ejemplo esta obra del esclavo, que a diferencia de las idealizaciones de las esculturas anteriores, aquí vemos una propuesta mucho más humanizada y expresiva. Lo mismo sucede con Cabeza de Esclavo, del artista Francisco Cafferata. Y habiendo terminado en este punto el recorrido por la generación del 80, que como ya dijimos es una generación que tuvo su impacto en la escena del arte nacional entre 1880 y 1890, vamos a pasar a hablar de una de las grandes escultoras de nuestro país. Se trata de Dolores Mora Vega, también conocida como Lola Mora, una artista de origen tucumano,
que primero fue becada desde su provincia natal a la ciudad de Buenos Aires para poder recibir las primeras instrucciones y luego con un subsidio se instala en Roma. Lola Mora va a tener una vida por demás de interesante e intensa. Importante primero decir que Lola Mora no perteneció a la generación del 80. La vamos a ubicar como una artista independiente que tuvo sí una gran influencia en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. También decir que Lola Mora, así como los artistas de la generación del 80, van a tener su desarrollo artístico en paralelo a las influencias del Art Nouveau que ya estuvimos viendo en clases anteriores. De Lola Mora podemos transitar una de sus obras más famosas, La Fuente de las Nereidas, una obra que se inauguró el 21 de mayo de 1903 en el Paseo de Julio, actual calle Perón y Alem, es decir, a un costado de la Casa de Gobierno. Para poder emplazar esta gran fuente, que fue la primer gran fuente que se emplazó en la ciudad de Buenos Aires, hubo que superar gran cantidad de obstáculos burocráticos y bueno, una vez emplazada la obra, fue muy criticada por la prensa, especialmente por las mujeres de la época, ya que Lola Mora, digamos, era una persona que atentaba contra todas las morales y buenas costumbres de la época. Lola Mora era una mujer con una capacidad muy independiente, que se dedicó a la escultura en una época en que no se aceptaban estudiantes mujeres de esta disciplina. Y bueno, La Fuente de las Nereidas fue una obra emblemática, pero a la vez muy cuestionada, muy criticada, al punto tal que de su emplazamiento original vamos a ver que fue trasladada al actual emplazamiento en Costanera Sur y Brasil, lo que en su momento era una de las zonas más alejadas de la ciudad de Buenos Aires. A Lola Mora se le deben grandes conjuntos escultóricos como este monumento a Nicolás Avellaneda, los famosos relieves de la Casa de Tucumán, aquí estamos viendo el relieve completo, del momento de la declaración de la independencia argentina, dos relieves realizadas en fundición de metal. Y después también Lola Mora se hizo cargo del diseño del monumento a la bandera, fue justamente un encargo bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta para el desarrollo de este monumento y Lola Mora comenzó a trabajar en este proyecto que luego fue desestimado, dado de baja y bueno, Lola Mora se había quedado con gran parte de las producciones a medio camino. Estas obras, estas producciones de Lola Mora para el proyecto al monumento a la bandera vagaron por galpones de la ciudad de Buenos Aires hasta que finalmente se llevó adelante, digamos, el proyecto definitivo de lo que es hoy el actual monumento a la bandera. Ese proyecto final obviamente no incluyó a Lola Mora, pero lo que sí se logró es que una vez desarrollado el proyecto al monumento a la bandera, actualmente se logró incluir muchos de los conjuntos escultóricos que Lola Mora había diseñado originalmente para este proyecto. Estas obras de Lola Mora fueron emplazadas actualmente en la ciudad de Rosario, dentro del conjunto que hace al monumento a la bandera. Y también dentro de los grandes proyectos llevados adelante por Lola Mora, vamos a tener dos conjuntos escultóricos para la fachada del Congreso Nacional. Estos dos conjuntos escultóricos fueron pensados para ser emplazados en los costados de la escalinata de la entrada principal. Simbolizan la libertad, el progreso, la paz y la justicia, pero una vez más, la obra de Lola Mora fue muy criticada, muy cuestionada, y hacia 1916 fueron retiradas de su emplazamiento original y también arrumbadas en galpones municipales. Finalmente, estos conjuntos escultóricos fueron trasladados a la provincia de Jujuy, donde residen actualmente, pero gracias a una iniciativa del Bicentenario en el año 2010, se decidió realizar dos réplicas exactas de los conjuntos escultóricos de Lola Mora. Aquí estamos viendo
las réplicas de ese conjunto escultórico. Y finalmente vemos una foto de lo que era el emplazamiento original, que como dijimos, fueron eliminados hacia 1916. Lola Mora entonces se transforma en la primer gran escultora mujer de nuestro país, que como ya dijimos no perteneció a la generación del 80, pero que sí su producción se va a ubicar cronológicamente dentro de la última década del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Su obra tiene todas las características del influjo academicista italiano y, como ya dijimos, representó digamos, un gran cuestionamiento para la sociedad de la época, especialmente para las mujeres de la época. Y si saltamos del siglo XIX hacia el siglo XX, nosotros ya dijimos que, bueno, que una de las grandes influencias culturales en este periodo cronológico va a ser el desarrollo del Art Nouveau. El Art Nouveau va a ser un estilo también que proviene de la influencia de las vanguardias artísticas europeas. En paralelo al desarrollo del Art Nouveau, que lo vamos a ubicar en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, vamos a tener también desde el campo de las artes visuales una serie de artistas que vamos a poder llamar modernos, ¿no? El origen o los primeros modernos que se van a desarrollar en nuestro país a principios del siglo XX. Lo vamos a ubicar en los primeros años y en las dos primeras décadas. Los primeros modernos lo que van a introducir en la escena de las artes plásticas nacionales es una concepción luminarista. ¿Qué quiere decir esto? Estos artistas van a traer la influencia del impresionismo y la influencia del posimpresionismo, pero cuando esas tendencias vienen a nuestro país, claramente en nuestro país no estaban las condiciones dadas para hacer un planteo de carácter vanguardista, ya que la tradición histórica artística era muy escasa. Por lo tanto, digamos, todo ese ímpetu vanguardista europeo va a venir a nuestro país con un par de décadas de retraso, y como ya dijimos, en lugar de transformarse en una revolución pictórica, lo que van a hacer es un aporte con una concepción más luminarista, ¿no? Una presencia de mayor color, una paleta que va a estar más asociada a las impresiones lumínicas, y por lo tanto vamos a poder hablar de un impresionismo periférico. Vamos a ver entonces que dentro de esta línea de los primeros modernos vamos a tener a Martín Malarro. Va a recibir esta influencia ya que va a viajar a Europa. En el caso de Martín Malarro no viaja becado, sino que lo hace por su cuenta, y va a recibir esta influencia luminarista producto de las tendencias impresionistas y posimpresionistas europeas. Vemos aquí la presencia del paisaje y vemos también obras, vemos nocturnos y vemos obras que van a fluctuar entre las tendencias posimpresionistas y simbolistas. Las Parvas va a ser una de las obras más conocidas y más importantes de Martín Malarro, donde vemos claramente la aplicación de todas las teorías impresionistas basadas en la mezcla óptica y en los primarios científicos. En paralelo a la presencia de Martín Malarro, vamos a tener otro grupo de artistas que van a adherir a esta concepción luminarista y se van a llamar el Grupo Nexus. El Grupo Nexus va a ser heredero de la generación del 80. Se va a tratar de una nueva camada de artistas jóvenes que quieren tomar las riendas de lo que es la escena del arte y las instituciones del arte nacional, pero con una concepción, como ya vemos, más moderna. En este grupo vamos a tener a Pio Colibadino, Ripamonte, Lynch, Rossi, Fernando Fader, Dresco y también la adhesión de Irurtia y Quirós. El Grupo Nexus se constituye en 1907 y son artistas que también tuvieron su formación europea y que regresan a Buenos Aires con estas nuevas influencias de las vanguardias artísticas. El contexto del desarrollo del Grupo Nexus va a ser el centenario de la Revolución de Mayo. O sea, ya hemos pasado 100 años desde aquella revolución y dentro de este grupo uno de los artistas más destacados es Fernando Fader. Fernando Fader
a diferencia del resto de los artistas, va a viajar a Alemania y va a tener una influencia del arte de ese país. A su regresa a la escena nacional, bueno, él va a presentar una serie de obras, como vemos, con esta concepción luminarista, un principio de mezcla óptica, la presencia del color y la luz en la obra. Y también, bueno, vamos a ver que gran parte de las obras de Fernando Fader se van a desarrollar entre las provincias de Mendoza y de Córdoba, ya que tenía un problema de salud que requería, digamos, que él viva en zonas de montaña. La obra de Fernando Fader fue una obra muy aceptada para el público de la época y bueno, y desde entonces, digamos, se ha incluido en la escena nacional como uno de los artistas más representativos. Dentro del grupo Nexus también mencionamos a Cesario Bernaldo de Quirós, de origen entrerriano, que se dedicó especialmente a una pintura de carácter costumbrista, realizando retratos de las tipologías de los personajes de la época y de su entorno. Como vemos, la presencia de la luz, la presencia del color, va a ser la dominante en sus obras. Y otro de los artistas de esta generación, Pío Colivadino, que luego de su formación europea regresa a Buenos Aires y que vamos a ver que en su caso la mayor parte de las obras se desarrollan en el ámbito porteño. Pío Colivadino, por ejemplo, pinta alguna de las obras más conocidas, La hora del almuerzo, que tiene un correlato con la obra de Giudici, pero que a diferencia de La sopa de los pobres, que era una obra que relata la miseria, aquí vemos una serie de trabajadores jóvenes, alegres, que están en un alto dentro de su tiempo de trabajo. Pío Colivadino realizó también algunas experiencias de grabado y su obra más famosa, El Riachuelo, parte del principio divisionista de la mezcla óptica pintada con yuxtaposición de colores, procurando que la mezcla de los colores se realice en la retina. Si abandonamos los primeros años del siglo XX y avanzamos hacia la década de 1910, 1920, hasta los años 30, vamos a tener entonces una ciudad de Buenos Aires pujante, en amplio desarrollo, con una instalación industrial que va creciendo y en aumento, y por lo tanto vamos a ver que los barrios de la zona sur se van a transformar en los barrios obreros, en los barrios de la periferia de la ciudad de Buenos Aires. En este contexto de los barrios de la zona sur, como van a ser Barracas y La Boca, pero especialmente Barracas, vamos a ubicar a un grupo de artistas llamado los Artistas del Pueblo. Se va a tratar del primer grupo de artistas que van a utilizar el arte como un medio para, digamos, desarrollar un posicionamiento político. Los Artistas del Pueblo se van a desarrollar entre 1910 y 1930 y es un grupo integrado por José Arato, Adolfo Belloc, Guillermo Facio Ebecker, Abraham Vigo y luego se suma con esculturas Agustín Riganelli. Dentro de las propuestas de los Artistas del Pueblo vamos a encontrar que ellos van a preferir el uso del grabado por sobre la pintura, ya que entiende que el grabado permite la reproducción de obras, haciendo estas mucho más accesibles. Por otro lado, hacia 1914 organizan el primer Salón de los Recusados, que eran los que no eran aceptados en el Salón Nacional. Los Artistas del Pueblo se van a dedicar al desarrollo de una obra de carácter figurativo, con una temática muy clásica en su abordaje plástico, pero sobre todo, como vemos, es una obra muy descriptiva de las condiciones sociales del mundo obrero, del mundo trabajador, del mundo de la clase baja. Va a tener también una concepción miserabilista, es decir, ¿no? Muestran el drama de la pobreza, el drama de la desocupación. Vamos a ver que en este contexto de una nación muy pujante, los Artistas del Pueblo se van a asociar ideológicamente con la línea de los llamados artistas de Boedo, justamente representando a las clases populares de carácter revolucionario. El grupo de Boedo,
al cual adhirió los artistas del pueblo, se va a oponer en lo que en su momento se llamó el Grupo de Florida. El Grupo de Florida representaba el centro porteño, las clases pudientes, y también incluía ciertas ideas vanguardistas. Por el contrario, el Grupo de Boedo, como decíamos, tenía ideas más socialistas, anarquistas, y representaban al mundo trabajador. Vemos entonces que en esta disputa los artistas del pueblo se van a asociar al Grupo de Boedo a través de producciones que van a ser publicadas en las revistas Los Pensadores y Claridad. Los artistas del pueblo, como ya dijimos, vamos a tener a Facio Ebecker, vamos a tener grabados, ilustraciones para las portadas de las publicaciones que representaban esta ideología. Facio Ebecker va a realizar, como decíamos, grabados, ilustraciones, pinturas. Luego lo tenemos a Agustín Riganelli como escultor. También tenemos a Abraham Vigo. Y en todos los casos observen cómo se muestra el mundo obrero, el mundo del trabajador, la posición sindicalizada. Además de Abraham Vigo, vale mencionar la figura de Adolfo Bello dentro de este grupo. Y en paralelo a los artistas del pueblo y vecinos de la zona de Barracas, vamos a tener a los artistas de la Boca. Los artistas de la Boca también, ¿no?, son un grupo de artistas asociados con el mundo del trabajo, con el mundo obrero, pero a diferencia de los artistas del pueblo, que tenían una posición muy crítica, muy dura, y que mostraba, digamos, el drama social, los artistas de la Boca van a tener una posición mucho más positivista, que no es una posición crítica al mundo del trabajo, sino más bien todo lo contrario. Dentro de los artistas de la Boca, los principales referentes, Lázari, Del Prete, Quinquela Martín, La Cámara, Daneri, Diomede, Víctor Cúnsolo, March y Victorica, son sus principales referentes. De todos ellos vamos a tener a Alfredo Lázari, que era un artista italiano, que fue el maestro de el resto de los artistas que pertenecieron a este grupo. Como observamos, para los artistas de la Boca, la temática del riachuelo, de su entorno y el mundo del trabajo, justamente dentro de esta zona de la ciudad, van a ser los grandes temas abordados. Observen también la concepción luminarista, la presencia de la luz en la obra, las paletas que cada vez se van saturando más. Aquí estamos viendo obras de Quinquela Martín, que va a ser el gran exponente de la Escuela de la Boca, mostrando, como decíamos, un mundo del trabajo positivo, un mundo del trabajo en ascenso, ¿no?, y mostrando, digamos, la fortaleza y las bondades de este mundo del trabajo. En el caso de Fortunato La Cámara, va a ser un artista que se va a, digamos, más clásico, que se va a dedicar a retratar las vistas desde su ventana, vistas de interior, naturalezas muertas, bodegones. Lo tenemos también a Eugenio Daneri, ¿no? Observamos la pincelada suelta, la gestualidad, el mundo de la escena que representa el riachuelo. Miguel Diomede, otro artista de gran importancia dentro de la Escuela de la Boca. Víctor Cúnsolo, con sus obras de influencia metafísica. A Víctor Cúnsolo también lo vamos a asociar con los artistas llamados del retorno al orden. Y por último, Miguel Victorica, representante de la Escuela de la Boca. En paralelo a la zona sur de la ciudad, como decíamos, a los que simpatizaban con las ideas del Grupo de Boedo, artistas del pueblo y artistas de la Boca, vamos a tener que hacia el centro de la ciudad, y como ya dijimos, condensados en torno a las ideas del Grupo de Florida, que eran ideas más burguesas, ideas de una clase más acomodada, van a aparecer los artistas llamados del retorno al orden. El retorno al orden lo vamos a ubicar entre 1920 y 1930,
y va a ser una influencia artística producto también de un retorno al orden que se va a dar en Europa a partir de las vanguardias del surrealismo, pero especialmente de la metafísica. Que se trata de dos vanguardias que van a recuperar ciertas nociones clásicas, por supuesto, apropiadas dentro del contexto vanguardista, y las influencias de estas estéticas vamos a ver que se hacen presentes en los diferentes artistas que formaron parte del retorno al orden. Lo vamos a ubicar en la década del 20, en la década del 30 y, como ya dijimos, es una tendencia que está en sintonía con lo que sucedía en Europa, pero que también se va a asociar a cierto clasicismo. Se trató de un modernismo que aspiraba a la certidumbre, la pureza y la espiritualidad. En este contexto, dentro del retorno al orden, merecen, mención tres grupos de artistas. Por un lado, vamos a tener una serie de artistas como Nora Borges, Gutero, Cornet y Centurión. Por otro lado, vamos a tener dos figuras dentro del retorno al orden que van a representar, las posiciones más vanguardistas, que van a ser Petoruti y Sul Solar. Y por último vamos a tener el llamado Grupo de París, un grupo de artistas argentinos que, siguiendo la tradición de formación europea, se van a encontrar en la ciudad de París y van a conformar este grupo que luego va a ejercer una influencia dentro del campo del arte argentino. Dentro del primer grupo de artistas de retorno al orden mencionamos a Nora Borges, hermana del famoso escritor Jorge Luis Borges. Nora Borges adhirió a las tendencias ultraístas de la vanguardia de literatura española. Vemos en sus obras dibujos, pinturas, grabados. También tenemos Gómez Cornet, quien se dedicó a hacer una serie de retratos, especialmente de niños del norte argentino. Y vemos en la obra de Gómez Cornet, por un lado, cierto clasicismo, pero atravesado con algunas tendencias más modernas. También tenemos a Alfredo Gutero, quien realiza pinturas de gran tamaño, con una técnica especial de yeso patinado sobre madera, confiriendo un efecto de relieve escultórico a la pintura, y como vemos, una obra que empieza a tener cierto modernismo en su propuesta. Por otro lado, Emilio Centurión, con una propuesta muy clásica, pero vemos su famosa obra La Venus criolla, que hace un retrato del desnudo tradicional, pero en lugar de tomar una modelo que responde al canon europeo, lo hace con una modelo que responde al canon autóctono nacional. Continuamos viendo obras de Víctor Kunze, que, como ya dijimos, por un lado es un artista que va a estar asociado al grupo de La Boca. Claramente sus obras son escenas de esta parte de la ciudad de La Boca, pero que también se asocia dentro de las tendencias metafísicas propias de este grupo del retorno al orden. Y como ya dijimos, dentro del grupo de retorno al orden merecen una atención separada dos artistas que de alguna manera van a ser los pioneros a la hora de introducir tendencias verdaderamente vanguardistas en nuestro país. Se trata de Emilio Petoruti y Sul Solar. Emilio Petoruti realiza su viaje y su formación europea, se va a ver influido por el impresionismo, pero sobre todo por el cubismo y el futurismo, y a partir de ahí él realiza una serie de experiencias que van a ser absolutamente pioneras en Europa y también para nuestro país, ya que, él se introduce en la abstracción y realiza una serie de propuestas donde vemos que el eje pictórico se encuentra en la luz. Observamos pinturas con influencias atravesadas por la abstracción, influencias atravesadas por el cubismo, y decir que Petoruti y Sul Solar se conocen en Europa. En el caso de Sul Solar, él había realizado un viaje por su cuenta, no era un típico becario, y se cruza con Petoruti y entablan una gran amistad en la ciudad de París, realizan exposiciones juntos, y hacia el año 1924 Petoruti y Sul Solar regresan a Buenos Aires y van a realizar una fuerte influencia dentro de lo que fue la revista Martín Fierro, una publicación que estaba promovida por el Grupo de Florida.
Se generó cierta rivalidad, como ya mencionamos, entre el grupo de Florida y el grupo de Boedo, que eran rivalidades que estaban asociadas digamos, a la pertenencia por la clase social, y también rivalidades ideológicas. La revista Martín Fierro, así como la revista Proa, fueron dos publicaciones del grupo de Florida que, digamos, se preocuparon por, reflexionar sobre el panorama de la plástica actual, del campo de las artes en general. Vemos obras de Petoruti con fuerte influencia del cubismo, pero decir que la obra de Petoruti no es cubista, ya que a Petoruti no le interesa indagar en la multiplicidad de puntos de vista, que es uno de los ejes centrales de la propuesta cubista. Por el contrario, a Petoruti le interesa el estudio de la luz y cómo ésta construye la obra. Y otro de los grandes artistas que son imposibles de encasillar dentro de las tendencias artísticas es Sul Solar, Oscar Alejandro Agustín Schulz Solari. Nace en la ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y realmente realiza un tránsito pictórico que está, como dijimos, por fuera de cualquier catalogación. Su obra se va a asociar a aspectos de la metafísica, aspectos de la astrología. Vamos a ver que todas sus obras son enigmáticas. Presenta una potencia extraña e inquietante que no coincide exactamente con la vanguardia parisina. Sin embargo, Sul Solar vemos que incluye en sus producciones influencias de las tendencias abstractas europeas, así como también influencias de las búsquedas desarrolladas por la Bauhaus. Hacia 1919 y hasta 1923, antes de regresar a Buenos Aires, la obra de Sul Solar manifiesta una influencia del expresionismo, también una figuración plana, esquemática, y va a presentar dos formas de escritura. Una de ellas es el neocriollo, el otro es el panlingua. Estos sistemas de escritura diseñados por Sul Solar estaban pensadas para la comunicación entre los pueblos. El neocriollo pretendía ser una lengua común de habla americana y el panlingua una lengua común de habla universal. Toda su obra está, digamos, codificada a través de personajes, símbolos, números. Se trata de pequeñas acuarelas sobre papel, obras de tamaños pequeños, donde la transparencia, la veladura cobran especial protagonismo. El mundo de Sul forma un complejo sistema de signos: cábala, esoterismo, escaleras, senderos, iconografía precolombina, serpientes, la luna, el sol, la dualidad de los sexos y la pareja, síntesis de las relaciones humanas, las máscaras y rostros, una arquitectura delirante, humorística y utópica, con sus ciudades que vuelan y sus edificios, números y figuras que Sul armonizó en sus pequeños lienzos. Dentro de las producciones de Sul Solar también merece especial atención el diseño de cartas de tarot, donde a cada carta le agrega un nombre en neocriollo, un signo que puede pertenecer al zodíaco o símbolo planetario, y así pinta estas cartas de tarot con temas astrológicos basados en su propia comprensión de los signos y de sus imágenes. De la misma forma también diseña estos árboles de la vida, y vemos también aquí unas vistas del actual museo que se erigió en honor a Sul Solar en lo que fuera su casa, ¿no? Es la Casa Museo Sul Solar, administrada por la Fundación Pan Club, que se ubica en la calle Laprida 1212 de la ciudad de Buenos Aires. Para ir cerrando las producciones de Sul Solar, vemos también el alfabeto del neocriollo y el panlingua, como dijimos, sistemas de escrituras ideados por Sul Solar. Por último, para ir cerrando este recorrido entre los años 20 y 30, especialmente ya hacia los años 30, como dijimos, dentro de las tendencias de retorno al orden, se ubicó el llamado Grupo de París.
El Grupo de París fue un grupo de artistas argentinos que se encontraron justamente en esta ciudad europea y fueron nucleados en torno a Bigatti. Bigatti fue, digamos, el gran referente de este grupo, que era escultor. Bigatti estaba casado con Raquel Forner y ambos, digamos, van a impulsar este grupo, que también va a estar integrado por Butler, Badi, Spilimbergo, Basaldúa y Berni. Su búsqueda se orientó hacia lo eminentemente estructural y los auténticos valores plásticos. Como ya dijimos, con cierta tendencia academicista en los temas, en aspectos de estructura, pero, digamos, introduciendo elementos propios de las vanguardias, como son las concepciones cromáticas más luminaristas, las paletas más saturadas, ciertos criterios de síntesis y geometrización, y vamos transitando aquí obras de Achilles Badi, de Lino Enea Spilimbergo, obras de Raquel Forner, que dentro de las artistas del Grupo de París fue la que se, digamos, inclinó hacia las tendencias surrealistas. Tener en cuenta que la década del 30, cuando el Grupo de París se encuentra en esa ciudad, va a ser la época de los fascismos, las épocas de entreguerra, ¿no? Los años 30 va a ser la década donde la Primera Guerra Mundial ya finalizó y se van generando las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Por eso Raquel Forner también narra el drama y la destrucción de la guerra. Por último, también dentro de este grupo vemos obras de Antonio Berni que en esta etapa de su producción van a estar atravesadas por las influencias de la metafísica y del surrealismo, que vemos también van a ser aplicadas en obras mucho más tardías de la década del 80. También merece un recorrido alguna de las obras de Alfredo Bigatti, quien desarrolla sus esculturas dentro del Grupo de París. También Antonio Sibelino. Y me parece también una atención que no perteneció al Grupo de París, pero que está dentro de este grupo, es Curatela Manes, un artista argentino que a través de la escultura va a exhibir la influencia del cubismo. De esta forma cerramos un recorrido por el arte argentino que va desde fines del siglo XIX con la generación del 80, principios del siglo XX con los primeros modernos de influencia impresionista y posimpresionista, y luego tenemos la conformación, digamos, de dos grupos, el grupo de Boedo y el grupo de Florida, y en torno a estos grupos vamos a ubicar por un lado el lado de Boedo a los artistas del pueblo y de la boca, por otro lado el lado de Florida vamos a ubicar a los artistas que se van a asociar al llamado retorno al orden, con sus influencias del surrealismo y especialmente de la metafísica.